Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos, obviamente, como llevamos desde el principio del año, continuamos con el tema del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, y estamos continuando con esta lectura o este ensayo del arquitecto, reconocidísimo arquitecto mexicano, Enrique Norten, que habla o se dedica al tema de la globalización, particularmente de la globalización en la arquitectura. Y habíamos dicho en nuestro programa anterior que más que desarrollar el tema de la arquitectura global y de la globalización en la arquitectura, Norten nos plantea unas preguntas que yo creo que las plantea de manera cándida, de manera legítima, no intenta responderlas, lo único que hace es plantearlas. Y a mí me parece que es que él sinceramente se las cuestiona a él mismo, y él dice, mira, te voy a decir lo que me viene a mi mente y las cosas que yo me pregunto. Algunas de ellas me hacen, no sé cómo tú te sientes, pero a mí algunas de ellas me hacen pensar que él no es muy fanático de amarrar la arquitectura al tema de la globalización, y a veces me hace pensar que él entiende que la arquitectura es más bien una actividad bastante específica que responde a unas condiciones específicas de uso y lugar. Eso es lo que me da la impresión a mí, como que no lo veo muy simpático con el tema de que la arquitectura es un asunto global o globalizado. Right. Pero no lo descarta tampoco. Y nos hicimos dos preguntas, de las 8 preguntas, el tema de nuestro anterior programa atendió 2 solamente. Uno que es hacer proyectos en distintas partes del mundo, lo que hace de uno un arquitecto global. Eso en respuesta de que dice, mira, yo no sé lo que es un arquitecto global, yo he tenido, tú te recordarás, yo he tenido, dice él, no digo yo, dice él, dice Enrique Norten, que él ha tenido la fortuna de que su arquitectura es bien recibida y de que ha sido invitado a hacer arquitectura en varias partes del mundo, cosa que nos consta y que es cierto. Y dice, ¿eso hace de mí un arquitecto global? Él no sabe. Él no sabe si él se puede llamar un arquitecto global. Y lo otro, la otra pregunta que también intentamos atender y que le dedicamos el programa anterior es el vocabulario que nosotros, los arquitectos contemporáneos, heredamos y aprendimos de nuestros antecesores del movimiento moderno, y el cual compartimos de manera universal, porque todos nosotros hablamos, o sea, ciertamente el movimiento moderno al comienzo del siglo XX nos educó a todos y nos formó o nos deformó, si queremos verlo, pero de alguna manera nos dio un lenguaje común que todos compartimos. Right. Y él dice, es en esos puntos de tangencia ahí, en los que todos coincidimos, lo que hace de nosotros arquitectos globales. Él no sabe.
Él no sabe si ahí es que surge la globalización. Pero hoy nos movemos a otras preguntas. No sé cuántas atenderemos, pero ciertamente son interesantes sus enfoques. Y, y algunas de ellas son muy complicadas, con una introducción bastante larga que yo he Ujú, traducido y que voy a compartir contigo. La siguiente de las preguntas ujú, es como sigue. Dice, la arquitectura es en realidad una actividad específica en un lugar específico. right. Dice, un edificio trata de responder a particularidades de un proyecto y del lugar en que tenemos la oportunidad de diseñar ese proyecto. Ujú, Entonces ujú, dice, esa es la combinación de lo que aprendemos de estas distintas oportunidades y de estos distintos lugares en los que trabajamos. Es en esas capas de información que se van superimponiendo según nosotros vamos haciendo más proyectos y más proyectos y más proyectos en distintos lugares, distintos proyectos en distintos lugares, que se empieza a, a superponer capas de información. Es ahí una sobre la otra que terminamos combinando para crear patrones propios y mayores en nuestra arquitectura contemporánea o en la arquitectura que llamamos global. Yo no sé ujú, si necesitas que de alguna manera simplifique la pregunta, pero él básicamente es una pregunta que ya se había hecho en la primera, si la oportunidad de él hacer trabajo en distintas partes del mundo lo convierte en él en un arquitecto global. Y aquí es básicamente lo mismo, pero un poquito más desarrollado. Si es la superimposición de estas capas de información por las experiencias adquiridas en lugares donde se ha diseñado y en tipos de proyectos que se han hecho, se va superimponiendo, nos pasa a todos, vamos haciendo proyectos en distintos lugares, y distintos tipos de proyectos, o sea que los tenemos y los guardamos de referencia, los usamos de referencia. Incluso, mira, ¿te acuerdas cuando hice ese proyecto? ¿Te acuerdas cuando hice ese proyecto en aquel ujú, lugar? O sea que nosotros es parte de nuestra información y es cuando seguimos superimponiendo capas y capas de información donde al final la arquitectura que terminamos haciendo es un destilado de toda esta información y por lo tanto es lo que llamamos arquitectura contemporánea o arquitectura global. Esa es la ujú, pregunta que él se hace ujú. y te dejo con esa pregunta a ver cuál es tu opinión. Claro, no hay problema. Fíjate, yo creo que de las primeras tres, yo entiendo que Norton debió empezar con esta, en vez de formular preguntas más sobre si es o él no es un arquitecto global, ¿no? Ujú. Porque la realidad del caso es que una de las características principales de arquitectura es que necesitas el sitio. O sea, y no puedes estar diseñando fuera o estar alienado de él, ¿no? Y creo que curiosamente al inicio mencionas algo sobre que maybe es la respuesta en vez de la pregunta. Eh, que tal vez la globalización o esto de la arquitectura contemporánea es más sobre nuestra capacidad de acceder a un lenguaje común, con materiales comunes, con métodos comunes, ¿no? Y casi que me recordó un poco, no sé si recuerdas cuando hablamos de Norman Foster y la cabaña que hicieron con su agrupación Team Four, ¿verdad? Claro, Que era claro, esta cabaña casi enterrada en el paisaje, así pero es. los materiales en vez del Uno de sus hormigón, primeros proyectos, si no su primer proyecto, ¿verdad? exacto, exacto. Reconocido, sí, Pero curiosamente, en vez de utilizar el material local, ¿no? Utiliza el vidrio y el acero, ¿no? sí. Y creo que eso puede representar el ejercicio de una práctica así contemporánea, pero que en nuestro tiempo es que tenemos esta capacidad de expresar de una manera distinta arquitectura sin las condiciones de lo local, ¿no? Solamente, claro, la arquitectura responde localmente, pero podemos ensamblarla de manera distinta, ¿verdad? Eh,
Y no sé, como que por ahí es que yo creo que tal vez la respuesta a estas preguntas que yo creo que son importantes de Enrique Norton, pero como que tal vez eso contestaría si realmente en el siglo o la segunda mitad del siglo XX ya estamos viendo un tipo de arquitecto, arquitecta global, ¿no? Que utiliza los lenguajes y lo que los rodea, ¿no? So, yo creo que es más relacionado a el tipo de modernización que modifica nuestro entorno natural, ¿no? O nuestro entorno construido en este caso de las ciudades. No sé si coincides con esa No, no, observación. me está curiosísimo y me está curioso que hayas traído la cabaña de Norman Foster como referencia. Me parece que es una excelente referencia, porque de momento el tema quizás no es compartido, por temas quiero decir, el programa del proyecto no es quizás compartido por todos, Right, pero la materialidad del proyecto es entendida por todo el mundo. right. Y esa materialidad del proyecto que es entendida por todo el mundo, me hace referirme a la pregunta anterior de Norton, si ese entendimiento, si ese entendimiento común, Ujú, ujú, universal, ujú, ujú. es aquel que heredamos de nuestros antecesores modernos del comienzo del Right. siglo XX y que nos ha dado y que es la plataforma, la base Ujú. para la cual ahora todos coincidamos en un mismo lugar intelectual, en Right. este mismo ambiente intelectual que Mm, está construido sobre las bases que aquellos antecesores nuestros del movimiento moderno, y mediados del siglo XX, nos legaron y que nos mm, permite ahora quizás decir, pues mira, nosotros somos ya no internacionales, sino globales, ya somos globales, ya esto lo entiende ya todo el mundo, a pesar de que el proyecto responde a una localización, y responde a un programa, a un problema mm, en particular, right. las respuestas son entendibles por todos. No sé si eso es Mm, a lo que tú te estás refiriendo cuando usas incluso a Norman Foster mm, como referencia. Eh, hay un territorio común. Es ahí right. donde reside la globalización. No sé, Norman Foster iba a decir, Enrique Norton no lo contesta, solamente lo pregunta. Es ahí Mm, donde reside. Es mm, a eso a lo que mm, llamamos ujú, arquitectura globalizada. Eso es lo que no mm, sabría. O sea, el hecho, él no, él me parece que mm, tendríamos que entender de que me parece que tendríamos que hacer algo que a nosotros se nos va a hacer muy difícil ahora que somos mm, seres del Internet, y ujú, es irnos a un momento donde el mundo, o sea, movernos atrás en el tiempo, irnos a un momento donde el mundo no estaba tan interconectado y donde el mundo era de mucho mayor tamaño, donde nosotros no necesariamente estábamos al tanto de lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo y donde la ujú. arquitectura que veíamos era legítimamente una solución extraña a nosotros. Right, right. No nos era común a nosotros. No nos Ujú, era negativa, posiblemente positiva, motivo de sorpresa, motivo de halagos, ujú, pero que era producto o era un destilado de una cultura que era completamente diferente a la de nosotros, con unas herramientas y con unas inquietudes diferentes a las nuestras, ujú, respondiendo a una realidad diferente a la nuestra, y por lo tanto a nosotros en Occidente quizás no se nos hacía posible responder a ese problema de la manera en que lo podía hacer una persona del Medio Oriente o del Oriente o de a cualquier lugar distante. O sea, ¿por qué? Porque para eso tú tenías que estar construido cultural y ujú, prácticamente de manera diferente. Hoy en día no nos sucede, y hablábamos antes de el programa anterior de la India y proyectos en la India. Yo estoy seguro que
el Taj Mahal, por ejemplo, por utilizar un ejemplo que a todo el mundo, a todos los oyentes se le va a venir a la mente con mucha claridad, es una respuesta a un problema que en Occidente nunca se hubiera podido producir esa solución. Right, Sin right. embargo, la arquitectura contemporánea de la India hoy en día es una arquitectura contemporánea que para nosotros es enteramente familiar, son unas respuestas totalmente comunes para nosotros y que no están tan dependientes ni tan arraigadas a su realidad cultural, sino a una realidad global compartida. No sé Ujú, si eso es lo que ujú. a lo que estamos hablando. Eh, yo creo que entiendo que sí. Lo que pasa es que mientras estabas hablando estaba tratando de visualizarlo porque por ejemplo, si tomamos a un arquitecto, no sé, moderno, pero de Latinoamérica, Luis Barragán, ¿no? Am, la utilización de los materiales, las ideas en torno al color y al espacio No, no, son no, totalmente. no. Escogiste, escogiste el arquitecto que no podía haber cogido, tú sabes, no puedes, yo creo que no te puedes ir a esos arquitectos. Es como si dijéramos a Gaudí, tú sabes, en Barcelona, tú sabes. Son Ujú, demasiado muy específicos. Yo creo que en Barragán hay una intención de un rescate ujú. de un folclore Por eso lo y de digo. un Sí. vocabulario que él lo Sí. hace conscientemente. Eso lo hace conscientemente, tú sabes. Tú tienes un Luis Barragán que no está tan distante en un tiempo como Norten. No, Por no. eso. Por eso lo estoy diciendo. Y sin embargo, tú tienes a Norton que sí es global. Yo creo que él no se lo contesta, pero sí es global. Tú sabes, ese referencial cultural que tiene la arquitectura de Barragán no la tiene la de Enrique Norton. Tú sabes, yo creo que en Barragán hay una intención de tener un referencial cultural. Y siempre nos vamos a Right. encontrar, esos personajes siempre nos vamos a encontrar. Un No, pero Gaudí que no es un referencial cultural, es una intención de ser diferente y de ser propio y ser auténtico y ser único. O sea, no sé, eso yo creo que son excepciones a la regla, me parece a mí. no, sí, pero todavía sirve como un breve ejemplo sobre cómo uno representa el tratar de definir una arquitectura arraigada a la cultura o una cultura versus otro, Enrique Norton, como una expresión de una arquitectura desarraigada a la cultura, ¿no? Ujú. O incluso con la noción de cómo la tecnología empieza a ver, esto no está bien, digamos, materializar esa nube de globalización que nos rodea a todos, ¿no? Y que podemos como que acceder de manera un poco más sencilla. Pero Yo creo que me obligas un poquito a hacer una aclaración y yo estoy seguro que yo sé lo que tú querías decir, pero para los que nos están escuchando, o sea, yo no creo que haya arquitectura desarraigada a la cultura, es imposible. Es a qué cultura está arraigada. Y ahí es, si nosotros nos pudiéramos contestar si existe ya una cultura global. Y mm, entonces la arquitectura de, de Enrique Norton está respondiendo a esa cultura global común del mm, globo, ujú, mientras que hay arquitectos que insisten a modo de excepción ujú, de que su arquitectura responda a una arquitectura, a una cultura local, ujú, a ujú, una cultura autóctona. ¿Sabes? Y eso siempre lo va, yo creo que siempre lo va a ver. ujú, ujú. Este, no sé, yo creo que Enrique Norton no lo dice, pero yo creo que él es un arquitecto global. No sé cómo tú lo ves, pero a mí me parece que es un arquitecto global. Con esto termino la primera mitad. Vamos a coger una otra pregunta en la segunda mitad. Me parece que la conversación está interesante, tratar de entender la complejidad mental de una persona tan
tan brillante como es Enrique Norton. Este, no sé, que no se retire nadie. Estamos aquí, vamos a la segunda mitad, volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el que todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, continuamos con el análisis de este ensayo tan curioso del arquitecto mexicano Enrique Norton, y que intenta o debiese de atender el asunto de la globalización en la arquitectura y de la arquitectura global y de un arquitecto global. Pero la verdad es que nos dejó unas 8 preguntas que nos están tomando más tiempo contestarlas que lo que yo creo a él le tomó hacerlas, ¿verdad? Claro. Pero interesante la conversación y tengo que decir que en la mitad anterior tú trajiste un tema o trajiste unas figuras eh, a la discusión que para mí me dio una epifanía porque fue un comentario muy acertado como nos tienes acostumbrado de tu parte y que pone o contrasta una cultura global y una Ujú, arquitectura que responde a esa cultura global versus una cultura más local y algunos arquitectos que no sé si de manera anacrónica coexisten con los arquitectos globales, pero que responden a a una cultura local y por lo tanto su arquitectura hace referencia a esa cultura más local. Tú mencionaste al arquitecto mexicano también, Luis Barragán, ya fallecido. ujú, Pudiéramos mencionar al arquitecto Ricardo Legorreta, también ujú, fallecido también más recientemente, me parece que falleció en el 2010 o en el 2011, Legorreta. Barragán muere en el 88, a pesar de que era más joven que Legorreta. Pero ujú, ambos tratan de rescatar esa arquitectura más local, mexicana. Norton, Norton tiene edad suficiente para haber coincidido con ambos. Bueno, Norton no es ujú, tan joven, es más joven que ellos, pero no tan joven tampoco. Y ujú. él coincidió con ambos y sin embargo su arquitectura es diferente. ¿Cómo tú explicas? Porque y yo tengo mi explicación, pero tú fuiste quien lo trajiste y me parece que te debo a ti Ujú, el privilegio de que expliques ujú, cómo arquitecturas que coincidieron en tiempo no coinciden en expresión, ujú. siendo todos, Barragán, Legorreta y Norten, los tres arquitectos mexicanos. Cómo tú explicarías eso? Yo creo que eso está un poco más amarrado a la experiencia vivida. O sea, a pesar de que Norton nace como en el 54, ¿no? No necesariamente pasa por, digamos, el trasfondo histórico que ocurrió en México con la Revolución Mexicana y esta necesidad de arraigar las artes con la identidad nacional de México, ¿no? O sea, que es como que típico que las formas de arte de esa primera mitad del siglo XX, en el caso de México, como que todas están tratando de enmarcar qué es esta mexicanidad, ¿no? Ujú, Entonces, por eso es que en el caso de Luis Barragán, a pesar de que es alguien que no tuvo una educación formal en arquitectura, intenta tratar de articular esa idea del espacio arquitectónico mexicano con los materiales locales, particularmente
la piedra volcánica, que es muy típico en la aplicación de los pisos de sus casas o los diseños de las haciendas que él hace, y la utilización del color, ¿no? Para tratar de alcanzar un tipo de fenomenología del espacio, ¿no? Como cómo trascender con el espacio arquitectónico. Pero es algo también típico con Legoretta también. Ujú. Es como una idea que se va trasladando de mente en mente para poder casi que encarnar la idea de qué es lo regional o al menos la arquitectura dentro de lo local, ¿no? En el contexto de Enrique Norten, ahí yo creo que él apela más a lo que hemos discutido en la primera mitad, que es esta cultura global, ¿no? Esta cultura que tal vez todos coincidimos con unos ciertos valores, con unos ciertos ideales y que la respuesta cultural o artística es esta, no, tal vez lo mencioné un poco medio extraño, pero yo lo digo como si estuviera desarraigado de la cultura, pero no es que está reaccionando a una mexicanidad, por ejemplo, sino que está reaccionando a algo que está más allá o por encima de la región. No sé si tiene sentido, No, pero... no, no, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que por eso es ahí, en esa explicación que estás esforzándote en hacer, donde radica la brillantez de tu comentario. A mí se me hizo, te digo, es una epifanía, se me hizo muy claro al momento en que tú trajiste la figura. Fíjate, entre Luis Barragán y Enrique Norten no hay una gran diferencia en edad. Luis Barragán es mayor que Enrique Norten, pero nace en 1945, o sea que eh, lo que se llevan son 11 años, ¿verdad? La diferencia en edad es menor que la que existe entre tú y yo, por ejemplo, para ponerlo en contraste. Y sin embargo, tú y yo compartimos un mismo tiempo y una misma visión de las cosas. Que la pregunta sería, ¿por qué ellos no lo comparten? ¿Me Mm, entiendes? ujú, Hay una arquitectura que en uno hace un esfuerzo de responder a una cultura local y en right. el otro es una clara respuesta a una arquitectura global. O sea que a mí me parece que se le contestó todas las preguntas de Enrique Norten. Si yo lo tuviera delante de mí, yo le diría, ¿tú sabes qué? Sí, tú eres un arquitecto global. Tú Right. no eres tú, porque tu arquitectura responde a una cultura que no es local. Ujú, ujú, Y yo estoy seguro, aunque no tengo tanto conocimiento del- del- de, lo- de los esfuerzos contemporáneos de arquitectura en México, salvo aquellas figuras más notables, pero yo estoy seguro que luego de haber visitado México y de haber estado expuesto a alguna arquitectura contemporánea, pero con mucho referencial cultural local, yo estoy seguro que hay arquitectos que aún ahora, más jóvenes que Enrique Norten, escogen que su arquitectura responda no a un ámbito global, sino a un ámbito local. O sea que yo creo que right. casi es por selección. Claro, Enrique Norten tiene, me parece que tiene un trasfondo alemán. Él no es, yo creo que es primera generación en México. No, me excusan si estoy, si estoy equivocado, pero estoy casi seguro que es así. O sea que puede haber un aspecto de formación Right. eh, diferente en el hogar que aquel Mm, que haya tenido un Legoretta o un Barragán, ¿verdad? ujú, No sé, no sé, puede haber por ahí algo, pero no quería comenzar esta segunda mitad sin dejarte que abundara sobre la idea, porque me parece que son esas ideas brillantes que a mí me hubiera gustado que se me hubiese ocurrido a mí. O sea que te felicito porque, yes, aunque después cuando las verbalizas, no las verbalizas con, con, con ujú, con la claridad que se me presenta a mí en mi mente, pero el haberla traído me parece que fue un aspecto brillante de tu parte y te lo agradezco porque aporta muchísimo. Mira, tenemos unas preguntas adicionales y apenas vamos a la cuarta pregunta.
Y, obviamente si hablamos de globalidad, tenemos que hablar de que ya no hay unos centros de opinión o unos centros culturales únicos, fuertes, como pudiéramos reclamarlos en algún momento previo de la historia. Ujú, Recientemente, un Nueva York, por ejemplo, un Chicago, un París, un Londres, una, una Florencia, tú sabes, ujú, estos centros culturales tan claros, la misma Barcelona, unos centros culturales tan claros que en algún momento irradiaron, influenciaron al mundo entero, sobre todo recientemente, ya obviamente Chicago y Nueva York me parece que son unas referencias que fueron en un momento como que de donde surgían y procedían todas las ideas. claro. Eh, eh, Estoy hablando siglo XX, estoy hablando de historia reciente, obviamente, Ujú, no historia antigua. Pero hoy en día, no, Enrique Norten, que es mexicano, habla de un mundo policéntrico. Y es ujú, correcto, o sea, hay distintos centros de cultura. En un mundo, dice él, en un mundo policéntrico en el que cada centro de opinión y cultura crea territorios de interés propios para la ujú, crítica y la arquitectura, es en la periferia de la discusión. En esa periferia de la discusión donde radica o reside la globalización. Es decir, ¿dónde radica la globalización? Si nosotros ahora podemos decir, mira, ya no es solamente Nueva York o ya no es solamente Chicago, de donde surgen estas ideas de la arquitectura. Ahora estamos hablando de que en México también surgen ideas de la arquitectura, ujú, que en, que en, que en Río de Janeiro, Sao Paulo surgen ideas de la arquitectura, ujú, que en Barcelona, que en Madrid, que en París, que en Londres, obviamente, Roma, sin duda, surgen ideas de la arquitectura. Y que todos estos y por no irnos obviamente a todo el Oriente y toda la China, donde está Shanghai, por ejemplo, ujú, donde todos estos están creando ideas y estas ideas se están creando desde su perspectiva, desde su visión de mundo, ujú, y es su propia visión de mundo. Entonces, ¿dónde reside la globalización? Reside en la periferia, en donde esto, según se van alejando, esto hay que visualizarlo como unas ondas, como una piedra que cae en el agua. Cuando ujú, las ondas van creciendo, ¿dónde reside la globalización? Donde esas ondas se encuentran, donde hay ese overlap, donde hay esa periferia, es ahí donde reside la globalización. Eso, eso, eh, esa pregunta, que no quiero que se te olvide, yo quiero sumarla a la siguiente porque están relacionadas, que dice, ¿es el término globalización? Dice la siguiente pregunta, un término del cual se ha abusado. ujú, Cuando ujú. como arquitectos o críticos de la arquitectura nosotros hablamos acerca de la condición de globalización, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? O sea que estas dos preguntas que yo las veo un poco entrelazadas, me gustaría que, que abundara sobre ellas. Mira, fíjate, yo estaría bien, o sea, yo estoy de acuerdo que el término globalización es un término que tiene muchos significados y también se sobreutiliza muchísimo también, ¿no? Y se cree que es como que sinónimo para muchas cosas. Pero yo creo que tal vez lo que nos invita Norton ahí es que tenemos que tratar de establecer términos o palabras que nos ayuden a establecer las categorías de a qué nos referimos. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a, a, no solamente a la profesión y la práctica, pero más a la disciplina para establecer las distinciones. Por ejemplo, en episodios y programas anteriores he hablado sobre la distinción entre modernización, modernidad y lo moderno, ¿no? Que modernización
son esos procesos que cambian el entorno construido y que a raíz de eso crean una modernidad, es decir, una experiencia vivida, ¿no? Que lo moderno es esa expresión o respuesta artística y cultural, ¿no? O sea que yo creo que si globalización es lo que cambia o establece los procesos que modifican tal vez un entorno, una forma de pensar, hay que ver, hay una incógnita, no sabemos cuáles son esas dos fases o layers de la experiencia vivida de la globalización, más cuál es la respuesta artística o cultural de esa experiencia Ujú. vivida. Maybe la respuesta es arquitectura contemporánea o arquitectura global, Ujú. ah, pero de nuevo, como que todavía nos falta una palabra entre medio para unir el Sí. eslabón. Perdón. Sí, un eslabón perdido. Sí, yo creo Sí. que cuando él habla de dónde reside la globalización, a mí me parece que es bastante interesante este concepto de que, oye, reside donde se empiezan a encontrar las culturas, en esa sobreimposición de las culturas, vive en la periferia, porque según tú te vas acercando a los centros culturales, Ujú. deja de ser global para ser local Right, y según tú te vas alejando, deja de ser local para ser global. Por ejemplo, right. si volvemos al ejemplo de Luis Barragán o de Legorreta y lo comparamos con Norten, decimos, ok, Barragán y Legorreta estaban, si lo ubicáramos físicamente desde el punto de influencia de este centro cultural que es México, que es un gran centro cultural, si Ujú. nosotros los ubicáramos, los pondríamos más cerca del centro, mientras Claro. que a Norten los pondríamos más en la periferia. Y Norten casi que estaría navegando en este punto donde se encuentra con otras culturas, Eh, este, y mientras que Legoreta y Barragán estarían físicamente estarían más cerca del centro cultural mexicano. No sé si físicamente, si esto ayuda a entender de alguna manera lo que estamos hablando. Sí, porque es un término bien abstracto, porque realmente no necesariamente existe un lugar cuando hablamos de globalización. En todo caso, el planeta es el... No, no, claro, no es físico que estamos hablando, pero sí estamos hablando culturalmente, Right. estos centros como van irradiando. Y entonces dice, es el término globalización, un término del cual hemos abusado, que tú entiendes que sí, que en ocasiones se ha abusado, coincides un poquito en eso, o respondes esa pregunta, porque en realidad lo que hace es una pregunta cuando los críticos y los arquitectos y los críticos de la arquitectura hablamos acerca de la condición de globalización, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Y yo creo que Ujú. estamos refiriendo cuando respondemos a, a ámbitos de la cultura que no necesariamente podemos identificar como locales, sino como que es una amalgama no sé, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuándo es que, 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 que empieza a ocurrir la globalización? Am, bueno, si estamos hablando dentro de la expresión de arquitectura, yo tal vez, no quiero abundar tanto en esto, pero, por ejemplo, y tal vez un ejemplo demasiado muy amplio, pero yo creo que la clave está en entender la diferencia entre condición global y la globalización. Por ejemplo, cuando tenemos esta gran amenaza que es el cambio climático, eso es algo que nos compete a todos, ¿no? Y la expresión de esa arquitectura, amarrado con la experiencia de vida, nos obliga a expresar una forma digamos, protección o forma de mitigación contra esa amenaza global, ¿no? Ahí yo creo que cuando tratamos de acudir a un denominador común para solucionarlo, ahí compartimos valores, similitudes, ¿no? Que crean esa arquitectura globalizada, ¿no? No sé si ese ejemplo funciona. No, el ejemplo vuelve a ser brillante. Yo creo que no, y no es solamente en el calentamiento global, pero el calentamiento global viene al punto. De momento, el mundo, el planeta es más pequeño y empezamos a compartir problemas que no son comunes a todos, o situaciones, porque no todos son problemas, situaciones que no son comunes a todos,
y que tenemos que responder. Podemos hablar del calentamiento global, ciertamente. Podemos hablar de la condición de los grandes movimientos de población, la migración que se está dando entre el sur y el norte y de cómo que se comparte en la frontera de México con los Estados Unidos, se comparte en África con Europa. Y España lo sabemos que está compartiendo eso. Se comparte incluso tan cerca entre Haití y la República Dominicana. Son de momento problemas que nos enteramos que no son comunes a todos. Y al ser comunes a todos, respondemos casi que de manera uniforme y de manera en conjunto. Mira, se nos acabó el tiempo de nuevo. Seguimos con esta lectura, que créanme que son como que muchas lecturitas pequeñas, o sea que nadie se aburra. Yo creo que las preguntas que quedan por delante son interesantísimas y te agradezco, Jesús, esas intervenciones tan brillantes de tu parte siempre. Es muy enriquecedor conversar contigo y agradezco a aquel público que nos ha acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No nos dejen solo la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.